Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí encantada de estar con ustedes, obviamente en un nuevo video acerca de un medicamento. Estuve viendo qué medicamentos eran los que nos faltaban platicar y también de algunos que ustedes han tenido dudas. Y bueno, el ganador del día de hoy justamente es la lamotrigina. Así es que hoy les traigo 5 puntos, así como súper importantes que ustedes deben de saber sobre la lamotrigina, ya sea que la estén tomando actualmente, que algún familiar la esté tomando o que a lo mejor se las hayan indicado, o lo que decíamos que la tengo ahí guardadita en el cajón y digo, ay no, me la tomaré, no me la tomaré. Bueno, seguramente después de ver este video van a decir, ok, ya tomo esa decisión. ¿Va que va? Entonces, pues vamos a empezar para hablar sobre la lamotrigina. Punto número 1. ¿Para qué sirve? Bueno, obviamente este medicamento es un medicamento que no solamente utilizamos los psiquiatras, sino también con mucha frecuencia los neurólogos. Y esto es porque es un medicamento que es un antiepiléptico. Es decir, para lo que se indicó inicialmente o para lo que fue realizado fue justamente para la epilepsia, ¿de acuerdo? Así es que uno de sus usos principales va a ser para las personas que tienen epilepsia. Entre esto, pues vamos a ver que diferentes tipos de crisis. Hemos platicado que en la epilepsia a veces hay esto que llamamos crisis tónico-clónicas generalizadas, que la persona pierde el conocimiento, pues se cae, empieza a tener movimientos involuntarios, pero también existe algo que tiene que ver mucho más con la psiquiatría en ocasiones, que son las crisis parciales, que decimos que no se pierde como tal el conocimiento, sino que a veces solo hay como una descarga o por así decirlo, una disritmia en cierta zona del cerebro y puede hacer que nos haga tener síntomas como no tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, podría ser relacionados con una percepción, como sentir un olor, una sensación o a lo mejor ver algo, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que pueden ser crisis parciales, también hasta cambios en nuestras emociones, y la lamotrigina es un anticonvulsivo que también sirve para las crisis parciales, por cierto. Y bueno, ya si nos vamos más hacia el lado de la psiquiatría, este medicamento también va a servir como un modulador del estado de ánimo. Por cierto, ahí les súper recomiendo que vean un video que hice hace algún tiempo que se llama Moduladores de las Emociones, ¿de acuerdo? En ese video yo les platicaba acerca de cómo hay muchos medicamentos, entre ellos los anticonvulsivos, que en ocasiones los psiquiatras llegamos a utilizar para ayudarnos a que no tengamos esos picos, ¿no?, de cambios del estado de ánimo durante el día. Entonces, porque va la situación, la lamotrigina es un medicamento que con frecuencia se utiliza para eso, ¿vale? Entonces, esa es otra causa por la que se utiliza y que los psiquiatras lo utilizamos con bastante frecuencia, y también como un tratamiento para el trastorno bipolar. Así es que si hay personas que han sido diagnosticadas con trastorno bipolar y están viendo este video, existe la posibilidad que estén tomando lamotrigina o que su psiquiatra se los haya prescrito, ¿vale? Entonces, la lamotrigina con mucha frecuencia se utiliza para el trastorno bipolar, para el tipo 1, para el tipo 2, y tiene buena respuesta, ¿de acuerdo? A veces no se puede ocupar, después vamos a explicar por qué no se puede ocupar tanto en momentos a lo mejor de una crisis aguda, porque es un medicamento que se tiene que ir subiendo la dosis muy lentamente o poco a poco, pero independientemente de eso, sí puede ser un buen medicamento, por ejemplo, de sostenimiento, o en pacientes que a lo mejor tomaban muchos medicamentos, ya sea por epilepsia o por trastorno bipolar, y a lo mejor después les cambian a la lamotrigina. Esa puede ser una buena opción. ¿Y qué onda con la depresión y la ansiedad? ¿Se puede utilizar la lamotrigina? La respuesta es que sí. Es un medicamento que no es de primera elección como tal para la depresión o la ansiedad, pero en ocasiones sí puede utilizarse como un potenciador de un antidepresivo, o a lo mejor combinarse con algún otro tipo de medicamento. También podría utilizarse en este tipo de depresiones psicóticas o depresiones propias del trastorno bipolar, o por qué no como un modulador de las emociones, o a lo mejor para disminuir ciertos síntomas de ansiedad, ¿vale? Entonces la lamotrigina sí se puede utilizar. Y de ahí vendría el segundo punto. ¿Se puede combinar? Porque yo sé que a ustedes les llega a dar esa duda. O sea, me dieron lamotrigina, igual y yo solamente estoy tomando eso, sin importar lo que me hayan diagnosticado, pero a lo mejor me están dando lamotrigina y aparte sertralina o aparte valproato. ¿Se puede combinar? La respuesta es que sí. La lamotrigina es un medicamento que con frecuencia se llega a combinar. Por ejemplo, se puede combinar con algunos antidepresivos en pacientes que vemos que podrían tener al mismo tiempo un diagnóstico de epilepsia, a lo mejor un paciente que quisiéramos disminuir a lo mejor ciertas situaciones de impulsividad. Ese tipo de cosas puede ser una buena opción. Por otro lado, también la lamotrigina puede utilizarse también en combinación
con antipsicóticos, medicamentos como risperidona, quetiapina y, ¿por qué no? En algunos casos, por ejemplo, pacientes con epilepsia, también se podría combinar con valproato de magnesio. Como cualquier medicamento, recuerden que entre más medicamentos tomemos, pues siempre el médico está al pendiente de las interacciones y también cómo esto podría hacer que las concentraciones de uno u otro medicamento disminuyeran o aumentaran, pero entonces ya quedamos que la lamotrigina se puede utilizar solita o acompañada. El punto número 3, que siempre les digo, es el punto crucial donde decimos, no me tomo la lamotrigina. A ver, ¿tiene efectos secundarios? La respuesta es que sí, mis queridos amigos, en esta vida hasta el amor puede tener efectos secundarios, así es que tómenlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes que podemos tener con la lamotrigina? Pues algunas situaciones como mareo, un poquito de sueño o personas que pueden sentir un poco de visión borrosa. Regularmente eso es dependiente de la dosis y es algo que se va. ¿A qué me refiero con eso? Que conforme, si ya está en una cierta dosis y les pasa eso, se puede disminuir un poquito, se puede hacer el ajuste de dosis mucho más lento o a veces después de un tiempo eso va disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces esos efectos adversos pueden llegar a ser comunes. Ahora, el detalle que yo les he platicado ya en varios videos o en vivos cuando me han preguntado sobre la lamotrigina es la onda del rash. Sí, mis queridos amigos. A ver, ¿a qué me refiero con un rash? Yo sé que si aquí hay un dermatólogo, de repente va a decir, Fanny, específicamente el rash. No, pero bueno, para fines prácticos, mis queridos amigos, es que ustedes un rash es que se vean que tienen ronchitas, salpullido en su piel, ¿de acuerdo? Hay muchos medicamentos o prácticamente cualquier medicamento que nos pueden causar rash o una reacción alérgica. Pero en el caso de la lamotrigina, la verdad es que los médicos que las prescribimos somos muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque va a haber un 10% de pacientes que toman lamotrigina y podrían llegar a tener un rash que le llamamos benigno. ¿A qué me refiero con eso? Que les va a salir un pequeño salpullido y se les va a quitar, ¿de acuerdo? En esos pacientes muchas veces ni siquiera hay que suspender el medicamento, solamente hay que estar al pendiente del rash, hacer el incremento de una manera mucho más despacio y no va a pasar nada. Pero vamos a tener un grupo de pacientes que es muy raro, okay, aclaro, muy raro, pero puede llegar a pasar, que llegaran a presentar algo que se llama el síndrome de Stevens-Johnson. Iba a decir un síndrome que es famoso, pero no es famoso porque sea común, pero el problema es que puede llegar a ser muy grave, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con eso? Que un paciente que llegara a desarrollar síndrome de Stevens-Johnson tendría que ir a dar al hospital a terapia intensiva y en algún momento podría estar hasta en cierto peligro su vida. Ahora, eso no significa que, ay, tengo aquí una caja de lamotrigina, corro. No. O sea, si tú estás tomando lamotrigina, la tomaste y nunca te dio nada de esto, no te va a dar, ¿de acuerdo? No eres alérgico a la lamotrigina, pero va a haber un pequeño grupo de personas que podrían ser alérgicas a la lamotrigina y esa es la razón por la que es un medicamento que se debe de ir aumentando muy lentamente. Al rato les voy a explicar con qué frecuencia, ¿de acuerdo? Y entonces eso va a permitir que si nosotros empezamos a tener algún dato que nos hable de, oye, como que estoy alérgico y podría ser que desarrollar este rash grave, se suspenda, ¿de acuerdo? ¿Qué es algo importante? Siempre que ustedes estén tomando lamotrigina y tengan cualquier tipo de salpullido, rachecito, ronchitas, hay que notificar al médico, ¿de acuerdo? Eso es algo que lo tiene que, con cualquier medicamento, pero con la lamotrigina más, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también hay ciertas características. Por ejemplo, el rash, que ya nos hablaría de que va a ser un rash grave, regularmente es doloroso, ¿de acuerdo? O sea, no es así como una ronchita cualquiera, sino que empieza a ser más diseminado en el cuerpo, es doloroso y puede llegar en ocasiones a llegar hasta incluir mucosas. Me refiero a lugares como adentro de la boca, es decir, no solamente la pielecita, sino que lo que llamaríamos las mucosas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, si estamos tomando la lamotrigina o cualquier otro medicamento y tenemos ronchitas, rash o un salpullido, hay que notificarle al médico. Pero en especial y más a mi favor, si este rash o ese salpullido, papulitas fueran dolorosas, es muy importante que le digamos al doctor, oye, me pasó esto. ¿Qué se hace en esas ocasiones regularmente? El doctor la va a suspender, ¿ok? Va a suspender la lamotrigina porque está viendo que el paciente va a tener una reacción alérgica a ella, ¿vale? Es algo que puede pasar, tenemos que decirlo en esta parte de los efectos adversos, pero por buena suerte es algo muy raro, ¿vale? Entonces eso tómenlo en cuenta. Ahora, el cuarto punto que creo que es súper importante y más hablando de los efectos adversos que mencionamos hace rato,
¿Cómo se toma? ¿Ok? Me lo preguntan, parece lógico y demás, pero la lamotrigina es un medicamento que solamente se puede tomar por vía oral, ¿de acuerdo? Actualmente no existe otra presentación. Vamos a ver que existen comprimidos de muchos gramajes. Estamos hablando de 25, 50, 100, 150, 200, 250. Y en general la dosis de la lamotrigina puede variar mucho de una persona a otra y la razón por la que se haya prescrito. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, a veces un paciente que solo va a potenciar el antidepresivo, bajar un poco la impulsividad, a lo mejor solo va a requerir 25, 50, hasta 100 miligramos, pero a lo mejor un paciente que tiene realmente epilepsia podría requerir una dosis mucho más alta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. A veces hay pacientes que sacan de onda y dicen, oye, pero ¿por qué me mandó el doctor tanto? Bueno, si está dentro de la dosis terapéutica, puede ser la dosis que tú requieras, ¿ok? Entonces, eso puede pasar. ¿Se puede indicar en niños? Sí, la respuesta es que sí, en especial en niños con epilepsia se llega a indicar la lamotrigina. Claro que tenemos que tener el cuidado como de los efectos adversos que platicábamos hace rato, mucho más al pendiente con los niños, ¿vale? Entonces sí se puede dar en niños, tampoco digan, ay, ¿por qué se lo dio a un niño? Sí puede llegar a pasar. En psiquiatría, en lo personal, yo no he visto mucho que los psiquiatras receten la lamotrigina como tal, más bien lo he visto en pacientes con epilepsia, ¿vale? Pero sí está indicada. Y por cierto, algo muy importante, hace ratito yo les decía, oigan, tiene mucho que ver cómo vamos a aumentar la lamotrigina. Bueno, decíamos que hay muchas presentaciones. El hecho de que hayan hecho tantas presentaciones es porque el aumento de la lamotrigina tiende a ser muy lento. Vamos a ver que en la mayoría de las guías nos van a decir que cuando vamos aumentando la lamotrigina, vayamos con el aumento de 25 miligramos cada 2 semanas, ¿de acuerdo? O sea que si tú vas a empezar a tomar la lamotrigina, lo más seguro es que vas a empezar a tomar 25 miligramos, a las siguientes 2 semanas te van a dar 50 y así poquito a poquito, ¿ok? A lo mejor podría haber algún médico que fuera un poco tortuguesco y todavía te digo, oye, tómatela un mes y luego otro mes, o sea, podría pasar, sí puede ser mucho más despacio, pero en general, o sea, no es un medicamento que digas, chun, ahora paz, me tomo 100 miligramos de lamotrigina, 200 miligramos, no se debe utilizar de esa manera, ¿vale? Y por otro lado, otro punto súper importante, la suspensión, y aquí hago alert. No significa que suspendan la lamotrigina, porque sé que tenemos así como que, ay, la voy a dejar de tomar. No hay que dejar de tomar los medicamentos. Y como les he platicado que en general los medicamentos que prescribimos los psiquiatras y los neurólogos no es adecuado dejarlos de golpe, la lamotrigina, mis queridos amigos, menos, ¿ok? Es un medicamento que no se debe suspender de golpe, que se debe de bajar poco a poco, de preferencia lentamente, porque si nosotros la dejamos por suspensión así abrupta, pues nos podríamos sentir muy mal, podríamos tener hasta como un síndrome tal cual de supresión por la lamotrigina. Si tuviéramos epilepsia, podríamos tener un descontrol de la epilepsia, o si tuviéramos trastorno bipolar, también podríamos tener una recaída, ¿de acuerdo? Entonces, no la suspendan de golpe y siempre háganlo. O sea, tomen la dosis siempre bajo la indicación de su médico, cuando su médico se las prescriba, en la dosis que se lo indica, y que se la suspenda cuando el médico lo indique. Vale, tómenlo súper en cuenta. Y por último, la pregunta que siempre debe de estar en este tipo de videos, la quinta, ¿lo recomiendo? Bueno, la respuesta, ¿cuál creen que es, amigos? Por supuesto que sí. Sí recomiendo la lamotrigina. Sé que les hablé de los efectos adversos porque este es un canal informativo, tenemos que hablar de lo bueno y de lo malo, pero también hice mucho hincapié en el que es algo muy raro y que si se receta de la manera adecuada no tendría por qué haber un problema con el uso de la lamotrigina, ¿vale? Siempre puede haber casos raros y situaciones de este tipo, por eso hablamos de esto como del síndrome de Steven Johnson. Entonces sí hay que estar muy al pendiente de nuestra pielecita si usamos este medicamento, pero principalmente al inicio del tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces eso tómenlo en cuenta. Es una buena opción, es un medicamento seguro, es un medicamento aprobado que se puede utilizar en muchos lugares del mundo. También vemos que es un poco multitask, por eso es que sirve para epilepsia, pero para otras cuestiones de psiquiatría y de la cuestión de nuestras emociones. Y por otro lado también vimos que puede haber combinaciones, y también es un medicamento que tiene ventajas, ¿no? Es un medicamento que se puede utilizar como monoterapia. ¿A qué me refiero con eso? O sea, no es que los monitos o los changuitos, no. Me refiero a monoterapia, en que se puede usar solo una medicina, a veces en pacientes que a lo mejor no se tomaban antes muchas cosas y se puede hacer el cambio a la lamotrigina. Es algo que se ha visto. Vemos que es un medicamento que no da mucho sueño, que no sube de peso. O sea, puede ser una buena opción para las personas que les cae bien. Solamente el detallito de los que pudieran ser alérgicos, pero los que no son alérgicos, la lamotrigina puede ayudarlos muchísimo, ¿vale?
Pues bueno, amigos, espero que este video, como siempre, les haya gustado, les haya servido. Los invito, por favor, a que se suscriban al canal. Siempre denle like, déjenme ahí todos sus comentarios de qué otros temas quieren que hablemos aquí en el canal de Fanny Psiquiatra. Y por supuesto, ya saben que a veces la ansiedad puede parecer nuestra enemiga, pero también se puede convertir en nuestra amiga. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.